de neurología y de anatomía. ¿Sí se ve la pantalla que le estoy compartiendo? Sí se ve, doctora, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta segunda clase. Voy a tratar de darles lo más importante de las estructuras de la neurología para no llenarlas de tantas cosas. Les mandamos una información donde vienen todos los huesos, los músculos, etcétera, pero para fines prácticos, pues a veces no hace falta tanto detalle, pero sí la estructura en general. Entonces, vamos a hablar un poco de neurología de la deglución. Primero vamos a decir que el sistema estomatognático es un conjunto de estructuras en la cara y en el cuello que van a desarrollar funciones comunes como respiración, succión y deglución, masticación y articulación y fonación del habla. Entonces ustedes están viendo aquí el límite superior que es infraorbitario y el límite inferior que es a nivel del cartílago cricoides. Sabemos que el esófago, bueno, va más hacia abajo, pero este sistema es el que nos vamos a ocupar. Acuérdense que si alguien tiene una disfagia esofágica, no nos corresponde verla, porque es una situación que debe ver el endoscopista o el gastroenterólogo endoscopista. Entonces, por eso estamos hablando de este sistema. Y aquí este sistema o tiene su nombre porque gnatos significa mandíbula. Entonces, por eso es este sistema o esta unidad morfofuncional. Y esta estructura va a tener, el sistema va a tener estructuras pasivas que son los huesos, estructuras dinámicas que son los músculos y va a tener una regulación y control del sistema nervioso. Y vamos a ver que las estructuras dinámicas pues se refieren a los músculos. Pero para hablar siempre del sistema nervioso, me gusta llegar a la parte más sencilla. Nosotros vamos a responder siempre con arcos reflejos, más simples o más complejos, pero todo lo que nosotros sabemos, conocemos y respondemos es a través de arco reflejo. Desde el arco reflejo en el que yo pongo el dedo en el cerillo y la información viaja por una vía aferente, o sea, tengo receptores de dolor y entonces esa información viaja por una vía aferente y va a ir a la parte posterior, al asta posterior de la médula, va a hacer sinapsis con una asta anterior y de ahí va a dar una respuesta motora por una vía eferente y el movimiento es de retirada. Entonces, este es el arco reflejo más sencillo que conocemos. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que olemos un perfume o que olemos, esto huele a las albóndigas que hacía mi abuelita. Eso ya es un arco reflejo más complejo porque no solamente te está llegando el olor, sino que estás haciendo asociaciones, estás recordando y dependiendo de la experiencia que hayas tenido, por ejemplo, pues yo quería mucho a mi abuelita, me encantaban sus albóndigas, pues voy a tener una cierta emoción con esto. Y si en cambio digo, ay, no, mi abuelita era mala y me daba de comer albóndigas todos los días, pues voy a tener otra emoción. Pero ese es un arco reflejo también muy complejo, con muchas funciones superiores, pero es un arco reflejo. Entonces vamos a entender que nos portamos o nos comportamos por estos arcos reflejos. Y entonces para que se dé la respuesta motora, pues necesitamos la información sensorial. Se dice que la fuerza de un músculo no solo es la capacidad de trabajo que desarrolla, sino la información sensorial con la que cuenta. Si nosotros tenemos mala información sensorial, sabemos que la respuesta motora es inadecuada. Y nosotros nos comportamos como una maquinaria del reloj donde si una pieza falla, pues todo falla. Entonces, hablando de sensibilidad, ¿por qué vamos a hablar de sensibilidad? Porque dentro de la deglución, que ya sabemos que no es un reflejo, sino es un grupo de patrones motores, está implicado un reflejo. Y ese reflejo va a estar ocurriendo en la encrucijada, bueno, va a cubrir la encrucijada aerodigestiva
y se forma cuando el bolo pega en una zona receptora y le pega a un mecanorreceptor y envía la información, pero la envía al tallo cerebral, al bulbo raquídeo, al núcleo del tracto solitario. Entonces, por eso es por lo que vamos a hablar primero de esta capacidad de recepción de sensibilidad. Entonces, nosotros sabemos que todo nuestro cuerpo está lleno de organitos especializados en avisarnos de probables peligros, daños, pero también de cosas agradables a través de la sensibilidad. ¿Y qué ocurriría si de repente perdiéramos esa conexión? Pues nos convertiríamos en piedritas. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos van a llevar esa información también, esa sensibilidad, la propiocepción, la interocepción, la viscerocepción, todo eso está dado por receptores. Y si la perdiéramos, la vida no sería posible. Y aunque tuviéramos funcionando los interoceptores, pues no podríamos tener relación con el mundo externo porque perderíamos toda esa conexión de la sensibilidad. Entonces, nosotros conocemos el exterior gracias a estos receptores y estos receptores van a tener la capacidad de recibir una información, pero la van a traducir en un impulso eléctrico que va a viajar a través de un nervio, en este caso una vía aferente. Entonces, el receptor cambia el sonido, la luz, el olor, la presión, la deformación por un estímulo eléctrico que viaja y que es capaz de recibirlo, de percibirlo, de integrarlo y de dar una respuesta de acuerdo a esto que estamos recibiendo. Entonces tenemos muchos receptores, tenemos todo lo que son los 5 sentidos y tenemos receptores que nos van a informar de la propiocepción y de la viscerocepción. Entonces, todo eso es muy importante para que nosotros podamos vivir y mantener la homeostasis. Aquí otra vez un arco reflejo con un receptor, cómo viaja por una vía aferente, un nervio periférico que se va a ir hasta el cuerpo de una neurona sensitiva, va a hacer sinapsis con un centro de integración con una neurona motora y va a ir por un nervio periférico, por una vía eferente a darle inervación a este músculo y la respuesta de contracción. Entonces, así es como vamos a funcionar. Entonces, esto es muy importante, la sinapsis entre lo que es la vía sensorial y la vía motora. Aquí otra vez el arco reflejo, porque ya les había comentado que la deglución se puede dar de manera involuntaria, con un reflejo así, solo que en vez de estar en la médula, está en el tallo cerebral, en el bulbo raquídeo específicamente, y en vez de decir asta posterior, decimos núcleo del tracto solitario, y en vez de decir núcleo anterior, decimos núcleo ambiguo. Pero esto es lo mismo que se está llevando a cabo para que podamos deglutir. Y bueno, otro punto importante es que este estímulo o esta recepción de alguna sensación puede quedar a nivel medular o puede quedar a nivel de lo que es el tallo cerebral, pero también puede ascender a corteza porque tenemos una zona que es una zona sensorial y puede hacer conexión con un área motora y dar una respuesta. Aquí en este caso va a estar interviniendo o modificando la respuesta a nivel de la médula. En el caso de la deglución sería en el centro de la regulación, que es el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo. Entonces, comprender que puede ser una respuesta local y aquí estaríamos hablando de cuando nosotros deglutimos saliva o los bebés que hacen una deglución automática. Cuando comemos y nosotros decimos, ya esto está listo para deglutirlo, entonces estamos mandando una información hasta corteza, está haciendo sinapsis con el área motora y está regulando este centro para dar esta respuesta. Entonces, este arco reflejo lo tenemos que aprender sí o sí.
Y bueno, hay sensibilidad esteroceptiva que tiene los 5 sentidos, hay de tacto, presión, temperatura, dolor, y el sistema vestibular, el sistema táctil, visual, olfatorio, auditivo, y la sensibilidad interoceptiva, que se trata de lo que es la propiocepción y la viscerocepción. La propiocepción es la información o el conocimiento que tenemos de cómo están nuestro cuerpo o las partes de nuestro cuerpo en relación con el centro de gravedad, con los ejes de movimiento. Si uno cierra los ojos y dice, ¿cómo tengo el pie izquierdo? Yo sé en qué posición está sin verlo. Es una sensibilidad, una información subconsciente, pero que yo la puedo hacer consciente y puedo saber cómo está. Y eso no es porque lo estoy viendo, sino porque tengo receptores en las articulaciones, tengo receptores en los músculos, en la piel, y entonces eso me da información, dice, estoy apoyando todo el pie o estoy apoyando la punta o la parte externa o la parte interna, si lo tengo doblado, si lo tengo extendido. Todo eso es gracias a esta información del cuerpo, que es la propiocepción. Y la viscerocepción, pues que es mucho más del sistema nervioso autónomo y que regula lo que es la temperatura, el hambre, la saciedad, el nivel de glucosa, de oxígeno, la tensión arterial, etcétera. Entonces, esto pues es vital para que nosotros podamos sobrevivir. Y bueno, nada más, un poquito más de lo de la sensibilidad. Se divide el tacto en tacto fino o epicrítico y tacto grueso o protopático. Si yo les pongo 2 alfileres muy juntitos en la cara, ustedes van a poder diferenciar los 2 puntos. En cambio, a nivel de la espalda, tiene que ser una distancia más grande para que puedan ustedes sentir los 2 puntos. El tacto fino epicrítico pues se da en la cara, en la boca, en la lengua, tiene mucha representación en el homúnculo de Penfield. Y incluso les decía, con las manos tenemos la capacidad de la esterognosia. Las manos también tienen un tacto fino epicrítico. Con este podemos taparnos los ojos, podemos tener letras de plástico y de madera, de lo que quieran, y ustedes van a decir W, T, J, I, lo que sea. Lo pueden reconocer. Y la boca, dentro de la boca podemos hacer también este ejercicio porque tenemos muchísima sensibilidad adentro de la boca, en la lengua, en los carrillos, en los dientes. Entonces, esa es el tacto fino epicrítico, y el tacto grueso o protopático, pues se refiere al tacto que tenemos en la espalda, en el abdomen, que no es tan fino. Entonces, estos receptores, de acuerdo a la función que desempeñan, los vamos a clasificar en mecanorreceptores, nociceptores y termorreceptores. Ya se estarán ustedes imaginando que mecanorreceptores pues van a actuar en cuestión de deformidad, de golpe, de presión. El nociceptor es un receptor de sustancias que dan información de dolor, y el termorreceptor pues de temperatura. Entonces, la integridad sensorial va a incluir la propiocepción, el sentido de vibración, la esterognosia, la sensación cutánea, y la sensibilidad profunda, que es la posición articular, la sensibilidad corporal y la vibración. Entonces, todo eso nos hace que tengamos una información adecuada, propioceptiva, y que podamos mover nuestro cuerpo y que podamos realizar funciones como la deglución. Entonces, cada persona va a tener una capacidad sensorial diferente de acuerdo a su genética, de acuerdo a la historia de vida que tenga, etcétera. Y decíamos, los receptores son mecanorreceptores que van a recibir deformidad, como en este caso, este es el tipo de receptor que se utiliza cuando el bolo pega en el pilar anterior del istmo de las fauces. El nociceptor responde a estímulos mecánicos, térmicos o químicos y a sensaciones de dolor.
los quimiorreceptores pues a sustancias químicas. No todas es malo. Una de las maneras de trabajar la disfagia es aplicar un poco de capsaicina, que es lo que tiene el chile, a nivel del pilar anterior del istmo de las fauces, o un poco de limón o de menta o de piperina para poder estimular estas áreas. Y tenemos receptores silenciosos que se producen o que se activan cuando hay inflamación. Bueno, entonces este punto, aunque parezca sencillo, ha habido personas a las que les digo, es que el arco reflejo, y a mí me dicen, es que a mí no me lo enseñaron. Claro que sí, eso es desde la primaria, pero entender que toda la respuesta que tenemos es a través de arcos reflejos. Entonces, para poder deglutir, pues lo primero que tenemos que hacer es comer y beber, que puede iniciar con la sensación de hambre o sed, aunque hay que decir, a veces nosotros terminamos de comer, estamos saciados, pero llegamos con alguien y nos invita a un café, un pastel, algo, y lo comemos pues por una cuestión social, no porque justamente estemos sintiendo hambre. Entonces, pero en realidad para de forma fisiológica comer y beber, tenemos que tener esa sensación de hambre o sed. Entonces, les dije, la deglución no es un reflejo puro como el reflejo de mordida o nauseoso. Si yo les toco a ustedes la pared posterior de la faringe o les toco el istmo de las fauces, pues voy a provocar un reflejo de náusea. Ahí hay un toque y hay una respuesta, pero la deglución no puede ser tocado un punto. Tiene que ir primero la captación del alimento, la propulsión del alimento, y entonces sí, el choque del alimento en la zona reflexógena va a desencadenar el reflejo, que es parte de la deglución, pero la deglución en sí no es un reflejo. Entonces, estas son las fases de la deglución de las que hablamos la vez pasada. Y dijimos, solo para recordar, dos fases, de tipo voluntaria y dos involuntarias. Las voluntarias se llevan a cabo en la boca, por eso es la fase oral preparatoria, y la fase oral de transporte o propulsión. Luego entra el reflejo deglutorio, del cual vamos a hablar, y ya la convierte en involuntaria para dar la fase faríngea, que es la fase más complicada, donde tiene que haber protección para que la comida no vaya a la nariz, no regrese a la boca, para que se cubra la vía aérea, para que se empuje el alimento y para que se relaje el esfínter esofágico superior y pase. Y la fase esofágica, donde por movimientos peristálticos el bolo es llevado hasta el estómago, pasando por el cardias o esfínter esofágico inferior. Entonces ya decíamos, podemos deglutir de dos maneras: de forma voluntaria cuando comemos o bebemos, y de forma involuntaria cuando pasamos saliva, o es la forma de deglutir de los bebés pequeños. Entonces, yo decido deglutir cuando digo, ya esto está preparado, tengo el bolo, un bolo deglutible, que es lo que hace la fase oral preparatoria. Luego, la fase oral de transporte empuja ese bolo, y cuando ese bolo pega en una zona reflexógena, dispara este reflejo de deglución. Entonces, este es la imagen de el reflejo involuntario del reflejo de bebé. Hay una información sensorial, que es la saliva o la leche, viaja por la vía aferente, se va al tallo cerebral, les digo, al bulbo raquídeo, y ahí encuentra en la parte posterior al núcleo del tracto solitario. Hace sinapsis con el núcleo ambiguo en un punto de integración y da una respuesta motora por una vía eferente. La primera cosa que vemos es que el paciente entra en apnea, y la respuesta motora es la elevación del hueso hyoides arriba y adelante. ¿Para qué? Para que se cierre el vestíbulo laríngeo. Entonces, esta es la forma involuntaria. Ya vimos que necesitamos aferencias sensoriales, y pues la eferencia es motora. Y vamos a ver el homúnculo de Penfield. Les digo, vean la representación de la lengua, de la boca. Si viéramos de la faringe, de la laringe, pues es muy grande. En cambio, el tronco tiene una representación muy chiquita.
Y también sabemos que hay una interrelación con la respiración porque son funciones recíprocas. Si degluto no respiro y si respiro no degluto. Aquí otra vez el homúnculo y aquí vamos a ver cómo hay un juego con esto que es un CPG o un centro generador de un patrón motor, que es el mando entre lo que es la respiración y la deglución para que no se den de manera conjunta. Hablando de embriología, pues podemos decir que el patrón motor que desencadena la deglución ocurre muy etapas muy tempranas, como a la 8ª semana de vida de este embrión o feto. Y sabemos que desde la 7ª semana va a recibir aferencias si le tocamos la cara o la garganta, la boquita adentro se va a mover y le va a entrar líquido amniótico y va a empezar a deglutirlo entre la 10ª-11ª semana. Luego, para la semana 15 se va a chupar el dedo y va a empezar a hacer succión y luego deglución. Y ya vemos una succión realmente fuerte de este pulgar entre la semana 18 y la semana 24 de gestación. Y vamos a ver que la capacidad de succión de eglución bien desarrollada se da entre la semana 34 y 37. Y aquí hay que poner ojito. ¿Por qué? Porque a veces nos piden que vayamos a ver a un bebé que es prematuro. Tiene 30 semanas y quieren que coma por la boca. O tiene 28 semanas y no es fisiológico. A esa edad el bebé no se puede alimentar por la boca. ¿Qué tenemos que hacer? Modular el medio ambiente, darle posicionamiento, bajar el estrés, cuidar la luz, etcétera. O sea, el ambiente más favorable para el niño, hacer acercamiento de la mano a la boca, pero no tendríamos por qué meterle el dedo a la boca y darle masajes o hacerle flores en la mejilla. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que esta succión, cuando menos, tiene que tener 34 semanas para que pudiera alimentarse por la boca. Hay niños de 32 semanas que se alimentan por la boca, sí, pero este es el punto donde se considera que es viable y que es factible que se alimente en forma completa por la boquita. Al final del embarazo, el feto va a deglutir entre medio litro y 1 litro de líquido amniótico por día. Entonces va a estar trabajando mucho la succión, la deglución y va a estar regulando el nivel de líquido amniótico. ¿Por qué? Porque toma el líquido, va al sistema digestivo y luego va a orinar y va a orinar en este líquido amniótico. Entonces, esta es un estudio y una escala de madurez, tanto de la función que está haciendo el niño como de la regulación del líquido amniótico. Entonces, este periodo de succión, deglución, fíjense y acuérdense, está en forma normal, dada entre la 34 y la 37 semanas. Ya les decía que aunque esto está ocurriendo aquí en el tallo cerebral, en el bulbo raquídeo, esa información podía subir a nivel de control cortical, igual que vamos viendo que el niño tiene un desarrollo que nace con un nivel espinal, luego mesencefálico y luego a corteza, pues también la deglución y la alimentación, más bien la alimentación y la deglución, va a ir así teniendo un control cortical. Y luego este sistema está regulando, o sea, está bajando y regulando esta sinapsis que es el arco reflejo que va a pegar, aunque sea voluntario o involuntario, todo se va a dar en el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo. Si es reflejo, pega, responde. Si es algo consciente, sube hasta la área sensorial cortical, hace sinapsis con el área motora, bajan respuestas de regulación, pero de regulación a este punto donde está pegando igual el núcleo del tracto solitario, el núcleo ambiguo y da la respuesta. Y para completar tenemos al sistema cerebeloso, que es el maestro que va a hacer que entren las contracciones y relajaciones de los músculos a tiempo, y los núcleos grises de la base que actúan como una coladera invertida. ¿Qué quiere decir esto?
De la corteza cerebral están bajando muchos impulsos. Estos núcleos grises tienen la función de rebotar todos los impulsos pequeños y regresan a corteza en circuitos reverberantes. Cuando este núcleo se altera, como es el caso de los pacientes atetóxicos, pasan todos los impulsos chiquitos y grandes y lo que vemos es que el paciente entra en un movimiento incoordinado de contracción-relajación sin un patrón bien establecido. Entonces, es el esquema de la regulación completa de la deglución. Y les decía que 5 o 6 pares craneales, dependiendo del autor, son los que van a dar este control de la deglución. Entonces tenemos el quinto trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago, el espinal o accesorio que algunos autores dicen que no es, pero otros que sí. ¿Por qué? Porque da una rama saliendo que se pega al vago y el vago controla la deglución. Entonces, por eso dicen que sí forma parte de la deglución. Y el hipogloso que pues finalmente va para lengua. El vago y el espinal accesorio se juntan mucho, hacen un plexo y van a ir a inervar lo que es la faringe, el vago, la laringe y se va hasta esófago, hasta el colon y hasta el tercio medio del colon transverso, o sea, es un nervio grandísimo. Entonces, decíamos que cuando el nervio es mixto, pues va a llevar información sensorial al núcleo del tracto solitario y luego hace sinapsis con el núcleo ambiguo y da la respuesta. Cuando es un nervio motor, pues solamente va a ayudar en la respuesta. Entonces, aquí tenemos los nervios y qué es lo que están inervando. El trigémino es para todos los músculos de la masticación, para el miloioideo, el tensor del velo del paladar y el digástrico anterior. El facial para el estiloioideo, todos los músculos faciales y el vientre posterior del digástrico. El vago para todos los músculos de laringe y para, y para el palatogloso, que es el único diferente de la lengua, porque todos los de la lengua están dados por el 12º par o hipogloso. El tiroyoideo es el único que no es de los músculos de laringe, extrínseco de laringe, y todos los de lengua intrínsecos y extrínsecos, excepto el palatogloso, van a estar dados por el 12º. Entonces, no vamos a cansarlos mucho con esto, pero hay que entender qué es lo que está ocurriendo con el nervio trigémino. Tiene 3 ramas y lo importante es que el trigémino nos da la sensación en la cara, pero nos va a dar también la sensación en la mucosa de la boca y en los 2 tercios anteriores de la lengua. No estamos hablando de gusto, estamos hablando de si está aguado, si está babosa la comida, si está harinosa, si está rasposa, si está fría, si está caliente. Todo eso lo va a reconocer el quinto par o trigémino. En cambio, las sensaciones de salado, dulce, ácido, amargo, umami, lo va a dar el séptimo par. Este séptimo par es motor para todos los músculos faciales que tienen la particularidad de colocarse alrededor de cavidades como el oído, el ojo, la nariz, la boca. Entonces, es importante porque va a inervar al músculo bucinador, al orbicular de los labios y es sensitivo en cuestión de gusto para los 2 tercios anteriores de la lengua. La información también sensorial y autonómica del séptimo par, pues va a ir a los 2 tercios anteriores de la lengua, pero también para fibras parasimpáticas de las glándulas salivales. Luego tenemos el noveno par o glosofaringio, que va a ser el nervio, el par craneal que va a inervar a los constrictores de la faringe y al estilofaringio. Y junto con el 10º par va, bueno, solito
lo más importante es que da la sensación del tercio posterior de la lengua, de las dos cosas, tanto como lo que hace el quinto como el séptimo, o sea, en los dos tercios anteriores lo hace el glosofaringio en el tercio posterior de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que nos da información de la sensibilidad de si está masudo, aguado, baboso, frío, caliente, y también de gusto, de si es ácido, amargo, dulce, salado, umami. Entonces es el glosofaringio, ese es el par que nos va a dar esta información de la parte posterior de la lengua y la boca. Y vamos a ver que el décimo par pues tiene un nervio laringio superior que luego se divide en uno anterior y otro posterior, y el nervio recurrente, que es el nervio laringio inferior o nervio recurrente. Y esto va a dar sensibilidad para laringe y epiglotis y va a ser motor para el músculo cricotiroideo. Entonces, tenemos aquí todo lo que inerva el cierre del velo faríngeo por el elevador del velo, la retracción de la base de la lengua por el palato gloso. Decíamos, todos los músculos de lengua están inervados por el hipogloso, excepto el palato gloso, todos los constrictores faringios, el cierre de la vía aérea, lo que es cierre y apertura del esfínter esofágico superior, junto con el cricofaringio, hacen un plexo. Entonces va a dar también inervación sensorial desde el velo del paladar, la porción posterior e inferior de la faringe y todas las sensaciones de laringe y de esófago. El onceavo par, les decía, tiene una raíz saliendo, emergiendo luego que se une al nervio, a la raíz inferior del nervio vago o nervio recurrente. Y la otra parte, pues sabemos que es solo motor para el esternocleidomastoideo y el trapecio superior. Pero este que se une al nervio recurrente, pues va a hacer la inervación junto con el nervio vago. Y el hipogloso para todos los músculos de lengua, excepto el palatogloso. Entonces, estos son los nervios. Hay ahí un cuadrito donde dice el nervio y qué es lo que está inervando, ¿no? Y cuál es la función. Un punto aparte de esta cuestión de la neurología es hablarles un poco del esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior, les dije la vez pasada, que es una estructura circular compleja. Tiene 3 grupos musculares. Tiene más o menos 100 fibras circulares que son propias del constrictor superior de la faringe, que se llama cricofaringio. Pero también forma parte de este esfínter las fibras inferiores del constrictor inferior de la faringe y las fibras superiores de la porción superior del esófago. Entonces, esto es el esfínter esofágico superior y les decía, siempre está cerrado. Se abre en 3 momentos: cuando degluto, cuando eructo y cuando vomito. Entonces vamos a hablar un poquito de este esfínter. Les decía, está formado por 3 músculos. Aquí estamos viendo estas fibras circulares que forman parte de este esfínter. Por eso, cuando vimos la imagen de la nasofibroendoscopía, les dije, aquí está el esfínter, pero no se ve porque está cerrado. Es un tubo colapsado que se abre, ¿por qué? Por acción de los músculos suprainfrayoideos, por el bolo, el peso y la gravedad, y el empuje que le da la lengua. Entonces, así es como funciona. Este esfínter tiene 2 componentes: un componente neurológico que es la contracción activa, y un componente pasivo, que es la elasticidad de estas fibras. Y vamos a ver cómo se da. Vamos a imaginar que el esfínter esofágico superior es esta liga o este conjunto de ligas, porque ya dijimos que pues son 3 grupos de músculos. Entonces mantienen cerrado así como este saco para que no entre el aire al estómago. Entonces aquí está cerrado por este esfínter. Este esfínter se mantiene cerrado porque, fíjense, la motoneurona siempre está descargando sobre estas fibras musculares y le está diciendo contráete, 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 contráete. Solamente cuando se da el disparo del reflejo deglutorio, esta motoneurona se tiene que inhibir.
le quitamos el trinche y ya no puede decirle contráete. Entonces, la segunda parte es, o sea, se interrumpe esta señal de la motoneurona y el segundo evento es que estas fibras musculares se relajan y permiten el paso del alimento. Aquí lo estamos ejemplificando con estas ligas y estos dedos que están estirando las ligas y esto se puede hacer bien. ¿Qué ocurre cuando un paciente tiene un EBC? Habitualmente esta función de relajación no se da y este diablito sigue con el trinche, contráete, contráete. Oye, pero es que ya está el disparo del reflejo del glutorio. Tú contráete, contráete, contráete y no permite la relajación y eso es algo fisiológico. ¿Cómo se va a recuperar? Por plasticidad cerebral. Y lo que les decía, cuando a un paciente le dan radioterapia en cabeza y cuello, estas ligas, estas fibras musculares se fibrosan. Entonces, aunque el diablito ya no esté diciéndole contráete, 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 las ligas pierden la capacidad de distenderse y se fibrosan. Y entonces, aunque la motoneurona y la regulación neurológica se esté dando bien, las fibras musculares están fibrosadas y no permiten la distensión de este esfínter esofágico superior, que les decía, recordando qué pasa. Se produce una presión positiva porque la lengua empuja el alimento, los labios se quedan cerrados, se cierra el selle palatogloso, digo, palatofaringeo, que es el paladar con la faringe, y se cierra la cavidad nasal, viene entonces con esta presión positiva, y luego los constrictores de la faringe se contraen, el peso del bolo y la gravedad, el empuje de la lengua, los constrictores hacen que se abra esto y también la atracción que hacen los músculos suprayoideos y aumentan el espacio, hacen que el bolo pase. Y les decía, por debajo de este punto, la presión es negativa, por lo cual cuando pasa, el bolo realmente es absorbido y pasa ya aquí con ondas peristálticas hasta el estómago. Entonces, eso es lo que quería platicarles de neurología. Y después de que pasa el bolo, la faringe vuelve a la posición normal y el esfínter vuelve a contraerse para evitar que haya reflujo y también, sobre todo, para que no entre aire. Cuando hay reflujo, hay que decir, no solamente es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, sino que hay una alteración en las ondas del esófago. Se puede haber ondas terciarias que empujen el alimento de abajo hacia arriba y ahí nosotros no tenemos injerencia y no podemos ayudar. Entonces, aquí está una tablita con los nervios, qué es lo que está inervando, los que son mixtos, los que son motores, que es el 11 y el 12, pues solamente son motores, ahí están los músculos. ¿Y cuántas veces deglutimos? Ayer les dije que 600, pero Bartolini dice que entre 1500 y 2000 degluciones. Dice que durante la comida más o menos hacemos 6 degluciones por minuto y el resto del tiempo hacemos nada más una deglución por minuto. Entonces, en la vigilia hasta 2 veces y en el sueño una al minuto. Entonces, eso es lo que dicen, pero como les decía, en realidad, pues son muchas veces las que estamos deglutiendo. Vamos a ver si podemos ver esto. Aerodigestive tract. In a normal airway, without a tracheostomy tube, inhalation and exhalation occur through the mouth and nose. Airflow moving through the airway enables smell and taste, normal sensation, and of course, speech, by allowing the air to pass through the vocal folds. During a normal swallow, the larynx elevates and moves forward and acts as a mechanical lever. This action causes the epiglottis to flap over the trachea, protect the airway, and direct food or liquid into the esophagus. For a normal swallow, the vocal folds close and breathing temporarily stops. Positive pressure is generated below the vocal folds. Because the swallow is both mechanical and pressure-driven, food and liquid are propelled into the esophagus and at the same time kept out of the larynx and trachea for a safe and effective swallow.
Bueno, y espero que ahorita ya hayan podido entender un poco más de cómo es la función de la deglución con ese video y cómo está durante la respiración abierta la vía aérea y cómo se cierra, se protege la vía aérea durante la deglución. Bueno, ahora nos queda revisar un poco de anatomía. No vamos a ver, les digo que los puntos más en detalle, pero sí necesitamos tener algunas ideas en general. Los cuadernillos está toda la explicación y todo por si alguien quiere revisarla, pero en este momento, pues con las 2 horas que tenemos de clase, resulta casi que imposible hacer la revisión de todas las cavidades y de los músculos que haría falta. Entonces, vamos a revisar algo de las cavidades. Entonces, vamos a ver primero que la vía aérea, bueno, tiene una división en vía aérea superior y vía aérea inferior. Y vamos a ver que al nivel de lo que es la laringe, hasta la laringe se considera vía aérea superior y desde la tráquea hacia abajo, vía aérea inferior. Y la nariz, pues es la primera porción de este sistema respiratorio que está en relación con la deglución porque dijimos que son funciones recíprocas. Ahorita vimos cómo tiene que haber una apnea y parar el flujo de aire para que se pueda llevar a cabo la deglución de manera adecuada. Entonces, aquí en la nariz está el sentido también del olfato. La nariz es la parte visible que sobresale de la cara, pero la cavidad nasal es todo eso. Vean que la cavidad nasal es mucho más grande que lo que consideramos la nariz. Entonces, sobresale de la cara, tiene cartílagos, pero lo importante aquí es la vía de entrada, pues son las narinas derecha e izquierda divididos por un tabique central. Y aquí estamos viendo todo lo que es la cavidad nasal. Aquí estaría el orificio externo y el vestíbulo, después todo lo que es la parte de la nariz y hasta aquí arriba está un área para lo que es el sentido del olfato. Entonces aquí estamos viendo el bulbo olfatorio y les digo todo el vestíbulo nasal. Entra por narinas, está dividido en dos por el tabique nasal, derecho e izquierdo, y la salida de estas narinas hacia la faringe se llaman coanas. Entonces, aquí también hay 3 conchas o cornetes que van a hacer como pasajes en la nariz y que vamos a ver que se llaman meatos. Aquí para nosotros lo importante es que las pruebas de nasofibroendoscopía buscamos este meato nasal inferior para dirigir la manguerita de fibroendoscopio y dirigirla hacia abajo para poder ver el vestíbulo laringio. Pues además de la nariz están los senos paranasales que tienen una función de aireación y le quitan peso a la cara, pero cuando estos se inflaman o se llenan de moco, pues pueden complicar la respiración y cuando alguien respira por la boca, pues va a tener también alterada la deglución. No alterada en sí en el proceso, pero vaya, tiene que hacer apneas y volver a jalar aire por la boca. No es lo fisiológico. Entonces, vamos a ver ahora la cavidad oral. La cavidad oral tiene limitantes, tiene contenidos. Entonces, los limitantes son, pues, los labios y las arcadas dentarias. Y aquí vamos a ver qué estructuras encontramos importantes. Sobre el piso de la boca está descansando la lengua. Aquí estamos viendo las piezas dentarias inferiores y aquí está la úvula o estafilino. Y aquí vamos a ver que hay un pliegue que es musculomembranoso, muscular, que es la parte de lo que es el paladar blando. Esto tiene 2 pilares, un pilar anterior y un pilar posterior. Creo que tengo otra imagen en esta, miren.
Cuando hay amígdalas, la amígdala separa este pilar en pilar anterior y pilar posterior. Entonces, quien tenga amígdalas podrá ver que aquí hay dos pilares. En este pilar anterior es donde va a chocar el bolo y va a mandar esa información para hacer el reflejo deglutorio. Hay pacientes que tienen esa zona en la úvula o en la amígdala, pero es muy raro. La mayoría de las personas lo tienen en el pilar anterior del istmo de las fauces. Y en la medida que el paciente envejece, este reflejo se va a la parte posterior de la lengua. Entonces, eso es lo importante. Aquí está el paladar duro, el paladar blando, les decía el piso de la boca, la lengua. Aquí tenemos el frenillo y aquí tenemos la salida de las glándulas sublinguales. Entonces, es de las estructuras que son importantes. Aquí estamos viendo la epiglotis, la amígdala palatina, el paladar duro y el paladar blando, y esto que corresponde a la cavidad nasal que se abre por las coanas, y aquí es la orofaringe, y aquí es la faringolaringe. La lengua es un órgano que tiene mucha movilidad, tiene mucha fuerza, pero vean cuántas restricciones o cuántas fijaciones musculares tiene. Entonces, es un órgano con mucha sensibilidad, pero también tiene que tener una capacidad motora muy refinada para poder hacer todo lo que esperamos que haga la lengua para hacer el bolo deglutible, para, si como sandía, pasarme primero el líquido, luego masticar el sólido, separar las semillas, dejármela por un lado de la boca y después la sacaré. Entonces, vean la lengua toda. Todo lo que tiene. Los 2 tercios anteriores de la lengua se consideran lengua oral o lengua oral, y el tercio posterior se llama lengua faríngea. Entonces es un punto nada más. Las glándulas salivales, que son 3 pares, las parótidas, las sublinguales y las submandibulares o submaxilares, y que necesitamos para tener una buena lubricación del bolo, y contiene algunas enzimas para degradar sobre todo a los carbohidratos. La faringe, les hablé la vez pasada mucho de esta estructura que es un pasillo pero vertical y que se abre, tiene una pared posterior y 2 laterales, pero tiene puertas hacia adelante, arriba con la nariz o rinofaringe, abajo en medio con la orofaringe y abajo con la laringofaringe. Entonces, esta es la estructura que va desde la base del cráneo y que va a continuarse por abajo con el esófago y adelante se comunica con la laringe. La longitud total de esta faringe es entre 13 y 14 centímetros, de los cuales 4 centímetros son para rino, 4 para oro y 5 para la laringofaringe. Y los diámetros transversales son 4 para la porción nasal, 5 para la porción bucal, y vean, solo 3 o 2 centímetros por la porción laríngea. Entonces, es una situación muy delgadita de esta faringe. En el diámetro anterior-posterior también son 2, entonces imagínense la faringe, la porción baja de la faringe o faringolaringea, es un tubo largo, porque es el más largo, mide 5 centímetros, y tiene 2 por 2 de diámetros. Entonces es realmente muy pequeñita. Y esta faringe tiene 3 capas. La túnica externa o muscular, que es la que nos importa, porque esta va a ser el papel de duya o de manga pastelera. Tiene una túnica media o fibrosa, que es como un endoesqueleto, y una túnica interna o mucosa, que es rosada, húmeda, etc. Entonces, esta nasofaringe tiene 2 puntos importantes. El conducto auditivo, o el oído más bien, se comunica a esta faringe a través de la trompa de Eustaquio, que desemboca entre el elevador y el tensor del velo del paladar.
Y la orofaringe pues va desde lo que es el paladar blando hasta la punta de la epiglotis. Y de ahí hacia abajo pues es la laringofaringe, la porción más distal de esta faringe. Y ya decíamos que esto es la encrucijada aerodigestiva, que debe haber un cambio de vía cuando deglutimos y cambiar la vía aérea por un tracto digestivo para poder pasar el bolo. ¿Cuál es lo importante también? Les decía ver los músculos de la faringe, que son 3 músculos, superior, medio, inferior, y que como lo que hacen es apretar o constriñir, se llaman constrictores de la faringe superior, medio e inferior. El constrictor superior es cuadrilátero y este músculo va a tener más función, aquí estamos viéndolo, más función porque se va a unir al músculo bucinador y al músculo orbicular de los labios y va a funcionar como un complejo bucinador, en donde si se tracciona a este músculo, se elonga y se pueden contraer estos músculos. En fin, esto tiene mucha participación en la deglución para el cierre de la boca, para mantener contraídos los músculos bucinadores y tener toda la tensión para que el bolo no se riegue por la boca y se mantenga contenido en el centro de la lengua. Entonces, el constrictor medio es el que tiene forma de abanico y su inserción es en huesoyoides, y el constrictor inferior tiene 2 fascículos, uno que va a cartílago tiroides y otro a cricoides. Entonces, les decía, el superior o cuadrilátero va a fijarse en apófisis pterigoides, en base del cráneo, y las fibras inferiores se entrecruzan con las del lado opuesto, pero participan mucho en este complejo bucinador. Y el constrictor medio, miren, es se inserta en huesoyoides, va del rafe posterior, un derecho y un izquierdo, insertado a huesoyoides y está cubierta por fibras del constrictor inferior. Aquí se las quitaron para que viéramos el constrictor medio. Y el constrictor inferior, que está formado por un fascículo que va a tiroides y cartílago cricoides. Las fibras del constrictor inferior, vamos a ver que viene el derecho, el izquierdo y se van a insertar en el centro. Pero acuérdense que aquí está la pared posterior de la laringe y cuando esto ocurre, aquí quedan como huecos que se llaman senos piriformes. Aquí está la epiglotis. El bolo se divide en 2 y viaja a través de estos senos piriformes, que son los recesos que hacen estos músculos de la faringe insertados hacia adelante en el cartílago tiroides. Entonces se llaman senos piriformes. ¿Y qué van a hacer estos músculos? La pared posterior camina adelante y la cara derecha e izquierda se juntan. Por eso disminuyen su diámetro anteroposterior y transverso, que quiere decir aprietan o constriñen. Acuérdense, superior, medio e inferior. Y vamos a encontrar también al esfínter esofágico superior, que ya estuvimos hablando de él. Los músculos extrínsecos de faringe es el palato faríngeo, que lo que va a hacer es cerrar el istmo de las fauces y aproximando los pilares posteriores, que está inervado por el 10º par, y el estilo faríngeo, que lo que hace es una elevación de la faringe. Luego vamos a ver al esófago. El esófago es un tubo colapsado que mide entre 23 y 25 centímetros de longitud. Aquí estamos viendo el esfínter esofágico superior, que son fibras estriadas, y luego ya vean cómo sigue la fibra lisa, y aquí hay un movimiento peristáltico. Entonces, este esófago va a tener como nivel superior al cartílago cricoides, ese es el punto superior, y el inferior es el esfínter esofágico inferior o cardias.
Este esófago va a ocupar la parte inferior del cuello, va a descender dentro del mediastino, delante de la columna vertebral, y va a atravesar el diafragma por el anillo esofágico o hiato esofágico. Arriba se va a fijar ¿con quién? Con la faringe, y abajo pues con el estómago. Y lateralmente no está volando, hay repliegues y fascículos peritoneales que van a fijarlo y le van a dar estabilidad. Entonces, aquí volvemos a encontrar al esfínter esofágico superior, que ya dijimos que evita que entre el aire, y ya vimos que está en contracción permanente porque la motoneurona está descargando sobre de ella. Y que la apertura se da porque el bolo pesa, por la gravedad, por el empuje que le da la lengua y el empuje que le dan los constrictores de la faringe. Ya vimos que este esfínter tiene un componente activo, que es la contracción porque la motoneurona descarga, y un componente pasivo de elasticidad, que es el que se descompone o se fibrosa cuando hay radioterapia. Entonces, esta apertura del esfínter esofágico superior requiere relajación, presión positiva del alimento desde arriba, abajo presión negativa, y pasa el bolo de una sola vez y sin dejar nada de residuos o de restos. La laringe no es propiamente un órgano por el cual deglutimos, pero es el órgano que comunica con la vía aérea y al cual tenemos que cuidar para que el alimento no vaya a invadir a la vía aérea. La laringe se llama órgano de comunicación o la caja de voz. Nos sirve para regular la respiración, para toser y para evitar la aspiración durante la deglución. Entonces, esta laringe es un órgano impar, medio, simétrico, situado delante de la faringe, encima de la tráquea y debajo del yoides y la lengua. Hay que pensar que la lengua, la epiglotis y esta laringe se van a mover juntas, están enclavadas o encadenadas. Entonces, lo que le pasa al yoides le pasa a la laringe, y lo que hace la lengua tiene repercusión sobre yoides y sobre laringe también. Entonces, esa laringe está suspendida en el cuello, y esta es la zona que va entre hueso yoides y el esternón, y tiene varios músculos que lo van a detener o a mantener en su sitio. Esta laringe es pequeñita, mide 44 milímetros en el hombre y 36 en las mujeres, pero en el recién nacido aparte es de muy chiquito, de un poquito más de 1 centímetro, y ese se va a mantener pequeño hasta la pubertad, en que la laringe crece, hay el cambio de voz, sobre todo visible en los hombres, y la prominencia de la manzana de Adán. Entonces, esta laringe tiene forma de pirámide truncada de base superior, que va a contactar con la lengua, y un vértice inferior que continúa con la tráquea. Aquí otra vez es esta imagen, las que les mostré ayer. Les digo que es obtenida por una nasofibroendoscopía, en donde entra el nasofibroendoscopio por la nariz. Ya vimos en qué espacio entra, y vamos a ver cómo desde ahí se queda observando lo que es el vestíbulo laríngeo, y entonces encontramos, miren, esto que está aquí son los senos piriformes. Esto es posterior y esto es anterior. Esto que ven aquí es el esfínter esofágico superior colapsado, cerrado, porque este solo se abre cuando deglutimos, eructamos y vomitamos. Y en la parte anterior que tenemos, pues tenemos a la laringe. Es este espacio que está limitado, delimitado por la epiglotis en la parte anterior, y en la parte posterior por los cartílagos aritenoides, un músculo interaritenoideo y los repliegues aritenoepiglóticos. Si vamos más abajo, estamos viendo las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Y vean, aquí se observan los anillos traqueales. Entonces, esta es una división importante. El alimento, a veces, cuando tenemos problemas para deglutir, no se va todo
por el esófago y a veces se queda alimento aquí atascado y hay que carraspear, hay que toser, hay que volver a deglutir para pasarlo. Lo vamos a ver después, pero miren, cuando el alimento se queda pegado aquí por encima de las cuerdas vocales, hablamos de que eso se llama penetración faríngea, queda aquí. Cuando el alimento se va por debajo de las cuerdas vocales, se llama aspiración traqueal. Aquí solamente para sacar el alimento tienes que tener fuerza para toser y poder eyectar el alimento. De otra manera, ya no hay forma de sacarlo. En esta forma puedes vomitar, puedes toser, puedes carraspear y lo sacas, pero aquí solamente la fuerza de tos podría ayudarnos a eyectar el alimento. Cuando queda por encima de las cuerdas vocales se llama penetración faríngea, ese es su apellido. Cuando va por debajo de las cuerdas vocales se llama aspiración traqueal. Ya lo vamos a ver. Y la aspiración silenciosa cuando el paciente no da ningún síntoma. Entonces, acuérdense, este es el vestíbulo laringio, esto es posterior, anterior. Esto que se ve aquí nacarado es la epiglotis, aquí están los senos piriformes y aquí está el esófago colapsado. Entonces, ya decíamos esto de los senos piriformes, que la faringe no tiene cara anterior, la cara anterior de la faringe en la parte baja es la laringe, y como ahí se une el constrictor inferior, pues va a formar como dos canales. Entonces, debajo de la lengua hay que hablar de una estructura, debajo de la lengua hay una estructura que se llama valécula, pero tiene un pequeño pliegue, por eso algunos autores le dicen valéculas, porque parece que está como dividido en dos. Es la parte superior de la epiglotis y la base de la lengua, entonces estaría aquí, abajo entre la epiglotis y la lengua, esto es la valécula. Y aquí vean este alimento, está penetrado, no está aspirado porque vean aquí está limpio, no ha llegado por debajo de las cuerdas vocales. Y los senos piriformes aquí los estamos viendo, que son estos recesos de la faringe que hace el que se inserte el constrictor inferior sobre cartílago tiroides. La laringe pues es una serie de hueso y cartílagos que van a formar esta estructura. La parte superior es el hueso yoides, la parte inferior es el cartílago cricoides. Entonces el cartílago cricoides ya se une con el primer anillo traqueal. Y aquí tenemos al cartílago tiroides que tiene forma de escudo. Y esto es lo que crece y se ve en los hombres como la manzana de Adán. Entonces tenemos un hueso yoides, un cartílago epiglótico, tenemos un cartílago tiroides, aunque tiene dos partes unidas en el centro, y tenemos un cartílago cricoides, que arriba del cricoides van a estar dos aritenoides, derecho e izquierdo, y sobre él los corniculados. Pero los importantes podríamos decir que es tiroides, cricoides y aritenoides, y obviamente epiglotis y hueso yoides. Entonces, aquí vemos la relación del hueso yoides con el cartílago epiglótico y con lo que es el cartílago tiroides, con sus astas menores y mayores y su cuerpo, las láminas. El hueso yoides, les decía, va a servir como fulcro o punto de unión porque se van a insertar muchos músculos. Pero hay un ligue anatómico entre el piso de la boca, la lengua, el hueso yoides y la laringe. Lo que le pasa a una estructura le pasa a las otras. Y en su cara anterior, esa laringe está cubierta por los músculos infrayoideos y lateralmente está cubierta por los lóbulos de la tiroides y la vaina carotidia. Tenemos también ligamentos. Un ligamento importante es la lámina tiroidea porque va a mover a tiroides y hueso yoides en conjunto. El cartílago epiglótico, que es este opérculo en forma de hoja,
que tiene una base libre y un vértice que se encuentra unido también al cartílago tiroides y que está situado encima de las cuerdas vocales. Miren, las cuerdas vocales van de tiroides a aritenoides. Entonces, estos son los aritenoides, los corniculados, y estos son pirámides triangulares que van a tener por acción de los músculos intrínsecos un movimiento de giro, acercamiento o alejamiento, pero es que estos cartílagos tienen la función de giro. O sea, aquí hay un giro hacia adentro y acercan las cuerdas vocales. Hay un giro hacia afuera y abren las cuerdas vocales. Entonces, esto es lo más importante y el músculo tiroaritenoideo, que son las cuerdas vocales falsas y las verdaderas. El cartílago cricoides tiene la forma como de un anillo, que dicen que es más grande en la parte posterior que en la parte anterior, y vean cómo están montados sobre de ellos los aritenoides. Y les decía, estos en vez de acercarse, giran, y así es como dan el movimiento de aducción o abducción de las cuerdas vocales. Y se va a unir con el primer anillo traqueal. Entonces aquí tenemos los aritenoides otra vez. Les decía cómo dan inserción a las cuerdas vocales y cómo se mueven. Y aquí los podemos observar otra vez. Estos músculos también, ¿qué vamos a hacer? A cerrar la glotis, nos van a permitir dar lo que es la fonación y el habla, y son los responsables de mover las cuerdas vocales. Aquí todos los músculos intrínsecos de laringe que nos sirven para el habla, pero les decía a nivel de deglución, pues lo que tenemos es los músculos que van de la tiroides al aritenoides, que tienen lo que es la cuerda vocal verdadera y falsa, el tiroaritenoideo lateral, y el interaritenoideo, porque este junta los aritenoides y jala al repliegue ariteno epiglótico y ayuda a la báscula de la epiglotis. Ahora, vamos a ver los músculos extrínsecos de laringe. Y aquí sí nos vamos a detener más porque son unos músculos que van a ser muy importantes. Hablamos de los músculos supra e infrayoideos. Si ustedes se acuerdan, yo les estuve comentando que para que se lleve a cabo bien la cierre, la protección de la vía aérea, para que se lleve a cabo la contracción de los constrictores de la faringe, para que se lleve a cabo la apertura del esfínter esofágico superior, inmediatamente que se dispara el reflejo deglutorio, el paciente entra en apnea y después eleva la laringe porque eleva al huesoyoides. La elevan y la adelantan. Entonces el movimiento es arriba y adelante, arriba y adelante. Entonces estos músculos son importantes y a estos músculos como el genilloideo o el digástrico vientre anterior es a donde vamos a dirigir la electroterapia cuando están débiles. Acuérdense, hacemos entre 600 y 2000 degluciones por día. Cuando alguien deja de deglutir porque lo ponen en ayuno, sobre todo porque está intubado, está sedado, pues eso no va a funcionar y entonces se van a debilitar estos músculos y podemos ayudar con la electroestimulación neuromuscular de estos músculos. Entonces, por eso los tenemos que conocer muy bien. Para eso nos vamos a ir a la mandíbula. La mandíbula vamos a ver que tiene una apófisis condilar para la unión de la articulación temporomandibular. Vamos a ver que tiene una apófisis coronoides y esta es la escotadura mandibular. Por dentro vamos a ver que hay un surco que se llama surco miloioideo para que aquí entre la arteria miloioidea. Y hay una línea miloioidea que sigue aquí
y que va a ser lo que va a dar inserción al músculo miloioideo. Vean, a esta parte y pues del otro lado está el del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esta es la inserción para el miloioideo. Luego, si ustedes ven, aquí abajito hay una depresión o fosa. Esta es una fosita submandibular y vamos a ver que más abajo hay una fosa que se llama fosa digástrica. Este huequito le va a dar inserción al vientre anterior del músculo digástrico. Y estos son las apófisis geni, son 4 apófisis, 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 inferiores le van a dar origen al genioideo y las 2 de arriba al geniogloso. Entonces, ahorita nos vamos a fijar en el genioideo, que son las inferiores, en la fosita del digástrico para el digástrico anterior, la línea miloioidea para el músculo miloioideo y bueno, el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico no parten de aquí. Entonces, aquí vemos otra vez la boca y estamos hablando de los músculos que están formando el piso de la boca. Miloioideo, genioideo, estiloioideo y digástrico, que tiene un vientre anterior y un vientre posterior. Entonces, miren, el miloioideo nace de esa línea miloioidea que vimos. Hay un derecho, un izquierdo, se une por un rafe medio y van a terminar en el cuerpo del hueso yoides. Este va a estar inervado por el quinto par y la función es jalar al yoides hacia arriba. Entonces, esta maca de fibras musculares se llama miloioideo. Vamos a ver que está reforzado por la parte de afuera por el vientre anterior del digástrico y que se une al vientre posterior del digástrico y este es el estiloioideo. Vamos a ver el genioideo. Por la parte de adentro, vean, en la línea miloioidea salen las fibras, se unen derecho-izquierda y se unen a hueso yoides. Esta maca, que se llama miloioidea, está reforzada por adentro por los genioideos, que van de apófisis geni inferior a hueso yoides y que tracciona a hueso yoides arriba y adelante. ¿Para qué? Para que se desencadenen todos los procesos de la deglución. Y por afuera está reforzada por el digástrico vientre anterior, que va digástrico a un tendón medio y se une con el digástrico vientre posterior, que va de apófisis mastoides a este núcleo o a este tendón medio. Entonces, estoy hablando del digástrico y aquí lo que estamos viendo es el estiloioideo, que va de apófisis estiloides a hueso yoides. Obviamente, si se fija en apófisis estiloides, va a llevar a hueso yoides arriba y atrás. El digástrico vientre posterior, si se fija en apófisis mastoides, pues va a llevarlo arriba y atrás, pero este tiene una báscula con el digástrico anterior, entonces lo estabiliza. Los dos lo elevan, pero este adelante y este hacia atrás. Y el miloioideo lo eleva y el genioideo que vimos por adentro, lo hace arriba y adelante. Aquí está el digástrico del que les estaba hablando, el vientre posterior de la fosa digástrica y el vientre anterior de la fosa digástrica y el vientre posterior de apófisis mastoideo y juntos al tendón y a hueso yoides. Entonces, estos son los 4 músculos suprayoideos y son los más importantes y responsables de esta acción muscular después que se dispara el reflejo deglutorio. Aquí estamos viéndolos completamente por afuera y por adentro. Esta maca, acuérdense, miloioidea, lo refuerza por afuera el digástrico vientre anterior. Aquí está unido con el digástrico vientre posterior y el estiloioideo. Y por adentro, apófisis genioideo, y es el responsable principal de llevar a hueso yoides arriba y adelante.
Aquí estamos viendo a estas estructuras y vamos a ver cómo este hueso yoides tiene 4 músculos por debajo del yoides que se llaman músculos infrayoideos. Entonces, del yoides arriba, suprayoideos, del yoides abajo, infrayoideos. ¿Y cuáles son los infrayoideos? El esternoyoideo, que va de esternón a yoides. No puedo ver. De esternón a yoides. El homoyoideo, que va desde la escápula, rodea toda la parte anterior y va a la asta del hueso yoides. El esternotiroideo, que va de esternón a tiroides, y el tiroyoideo, que va de tiroides a huesoyoides, y este es el que ayuda en el acercamiento entre laringe o entre tiroides y huesoyoides. Parece trabalenguas, pero aquí solamente hay que ver y dice origen e inserción de los músculos, ¿no? Entonces el esternoyoideo, del manubrio del esternón aquí hacia el cuerpo del yoides. Y el descenso ¿qué va a hacer? Va a descender a huesoyoides hasta el punto inicial, y esto está inervado por una rama de C1. El homoyoideo, que les decía, viene desde la parte posterior de la escápula y va a ir a terminar en la parte inferior del huesoyoides, que va a hacer a bajarlo y a deprimirlo. El esternotiroideo, que va de esternón a cartílago tiroides, deprime al yoides y a la laringe. Y el tiroyoideo, que es que de los infrayoideos el que más nos importa, acerca el cartílago tiroides al hueso yoides. Y aquí están todos los músculos y toda la kinesiología de la deglución. Entonces, pues yo sé que esto es algo un poco complicado, y faltaría toda la parte de los músculos, pero pues a grandes rasgos eso es lo que corresponde a la neurología y a las estructuras para que nosotros podamos comprenderlo. Después nosotros no vamos a estar pensando, es el cricotiroideo, el homoyoideo, no. Pero si nosotros no tenemos las bases anatómicas, no podemos hacer un razonamiento clínico adecuado. Les decía, si una lata tiene un hoyo, tapemos el hoyo, pero si no sabemos dónde está el hoyo, va a ser muy difícil. Entonces es por eso, porque lo que ahorita intentamos hacer un repaso de lo que es la regulación nerviosa para la deglución, y un repaso así a ojo de halcón por arriba de las estructuras que conforman este sistema estomatognático. Y como punto especial, pues vimos lo que es el esfínter esofágico superior. Entonces, pues si tienen preguntas, comentarios o quejas, pues es el momento de que las hagan, por favor. Les prometo que en la presencial todo va a ser mucho más práctico, vamos a tener muchas prácticas muy buenas. Y yo sé que esto no le encanta a toda la gente, pero bueno, hay que ir a la primaria a 6 años y pues esa es la ley. Y hay que estudiar anatomía y neurología y esa es la ley. Entonces, pues les digo y mandamos la información para quien quiera revisar a detalle más, pues lo tenga, ¿no? Quiero decirles que un curso de estos en algunos países se lleva 1 o 2 años para que la gente salga preparada para este manejo. Entonces, en realidad estábamos haciendo la certificación con 20 clases en línea y 3 días presenciales. Pero la verdad es que es muy difícil que las personas puedan disponer de tanto tiempo, y nos íbamos hasta a ver qué era la corteza, el tálamo, los núcleos grises de la base, etcétera. Entonces, estamos tratando de dar algo un poco más superficial, más comprensible, y que además ayude para el entendimiento y el manejo adecuado del paciente.
Entonces, por favor, ahorita les pediría que si me pueden pues retroalimentar o decir algo, pues se los agradecería. ¿Hay alguien por ahí? Doctora, buenas noches. En el chat Buenas noches. tenemos un comentario. Ujú. ¿Podría repetir nuevamente la función del complejo bucinador? Claro que sí. A ver, denme un segundo. Déjenme ver si tengo esta imagen en otra presentación para que se las ponga. Lo que les decía es que el complejo bucinador va a funcionar como una liga que va a darse entre lo que es el constrictor superior de la faringe, el músculo bucinador y el músculo orbicular de los labios. Aquí está mi asistente, entonces me va a ayudar a quitar esta presentación y a ver si ponemos la de los músculos y la encontramos. ¿Cuál es? No sé si Otra vez. sí, vamos a buscar para que les explique esto del complejo bucinador un poquito y de el del orbicular de los labios también. Pregunta si está bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Ok. Miren, de los músculos vamos a hacer aquí algunas consideraciones. Ya sabemos que los músculos faciales están todos superficiales, que todos están alrededor de estructuras o de cavidades como los ojos, la nariz, el oído y la boca. No tienen fascias excepto el músculo bucinador. Y lo que yo quisiera que vieran aquí es el orbicular de los labios, es ese músculo. Vean cómo a este músculo se le están insertando el elevador del ala de la nariz y del labio superior, el elevador propio del ala del labio, el canino o elevador de la comisura, el risorio, el cigomático mayor, el menor,
los músculos inferiores de la barba, el cuadrado, el triangular de la barba, entonces el depresor del labio inferior. Entonces vean que esta estructura está llena, dijéramos, unida a muchos músculos. Este músculo orbicular de los labios, pues son fibras circulares. Tienen aquí unos puntos de unión que se llaman modiolos, pero lo que quisiera que vieran es que a veces cuando el paciente no puede cerrar bien la boca, nosotros decimos pues que cierre la boca y que en vez de que junte los labios le voy a poner un tubo o una manguerita, ¿no? Para que junte los labios de esta forma. Entonces no está trabajando el orbicular, sino todos estos músculos alrededor. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un manejo de tejido blando y liberar los puntos de fibrosis o de contractura para que realmente esto funcione con el cierre. Puede nada más pegar los labios y ya estamos trabajando el orbicular, o puede hacer una protrusión de labios y es más fuerte. Pero si yo quiero intentar trabajar el cierre de la boca con una manguera, digo, bueno, pues aquí ciérrale, aquí apriétale, no estoy trabajando el orbicular, sino todas estas estructuras musculares que están alrededor y que no es lo que justamente yo quiero, ¿no? Entonces, aquí cómo se divide el grupo muscular en un grupo anterior, lateral y posterior. Ya les expliqué esto, el risorio, vamos a ver ahorita, depresor, el grupo labial, marginal, el modiolo. Miren, aquí encontramos al músculo bucinador y este es el complejo bucinador. Esto es lo que vamos a revisar ahorita. Entonces, vamos a ver aquí, este músculo bucinador está disecado en este cadáver y es esta bolsa delgada que va a seguir estrechamente el contorno de la membrana de la mucosa del carrillo, o sea, es adentro del carrillo, entre el carrillo y la piel, ahí se encuentran estos músculos bucinadores. Y van a ser de los procesos alveolares de la maxila y de la mandíbula. Y se van a originar entonces fibras posteriores y fibras laterales de este músculo, y van a unirse en algo que se llama rafé pterigomandibular, que se va a extender desde el hueso ganchoso al proceso pterigoideo y que de ahí se va a originar el bucinador por adelante y va a llegar a unirse el constrictor superior de la faringe. Entonces, el constrictor superior se une aquí y de aquí nace el músculo bucinador, que es este que vimos. Entonces, estos dos están anclados, están unidos como una liga. Entonces, aquí estamos viendo cómo las fibras del bucinador, fíjense, van a ir a terminar en alrededor de la boca. Unas fibras superiores van a seguir en la línea superior. Las inferiores van inferior, pero hay otras que se cruzan. Las de arriba van, o más bien de abajo, van hacia el labio superior y de la parte de arriba van hacia el labio inferior. Entonces, esto es el complejo bucinador. La unión de estas estructuras elásticas o ligas. Aquí hay una liga que es el bucinador, aquí hay una liga o un resorte que es este músculo bucinador y que se une al otro resorte que es el constrictor superior de la faringe. Entonces, aquí vemos la función de cerrada de la boca y el músculo bucinador que puede hacerse con el soplo o metiendo la mejilla. Aquí está, entonces, ¿y cuáles son las funciones del complejo bucinador? Para la succión y la deglución en el bebé pequeño, para mantener la contracción y el alimento en forma adecuada en la boca, para dar la masticación. Todo eso ocurre con este mecanismo que está formado por el constrictor superior de la faringe,
que se une al bucinador y que se une al orbicular de los labios. Esta liga es el complejo bucinador. Entonces entendemos que si estos músculos, este músculo se contrae, va a jalar a este músculo al constrictor superior. Si los labios se cierran, jala al bucinador y jala también a este músculo constrictor superior. Entonces, esto es la base. Estamos viendo una cabeza desde abajo y le quitaron la mandíbula y estamos viendo entonces aquí este complejo bucinador. Era lo que quería que vieran de los músculos. Y bueno, ya siguen los músculos de la masticación, que todos están inervados por el quinto par. Como la apertura y el cierre son por los músculos temporal y macetero, y los pterigoideos son los responsables de estos movimientos complejos junto con el temporal y el macetero que tenemos durante la masticación, que son casi movimientos circulares de molienda. Y como los pterigoideos van a terminar en articulación temporomandibular, en fin. Todo lo demás son músculos, músculos y músculos. Los músculos de la lengua, que son 4 intrínsecos y 4 extrínsecos. El longitudinal superior es impar, todos los demás son pares. Y cómo mueven la lengua estos intrínsecos como si fuera un resorte. El longitudinal superior lleva la punta de la lengua hacia arriba, el longitudinal inferior hacia abajo. El músculo transverso va a alargar y a adelgazar la lengua y a sacar como la punta. El vertical son como colchoncitos y la aplastan y la hacen ancha y plana. Y los músculos, aquí vemos el longitudinal superior, el inferior, el transverso, cómo alarga la lengua, saca la punta, el transverso la plana, y el vertical es el que la plana. Y de los músculos extrínsecos, el estilogloso, de apófisis estiloides a lengua, el palatogloso, que es este músculo que va de paladar a lengua y es el único que está inervado por el vago. Todos los demás están inervados por el hipogloso. El hiogloso, que va de hueso yoides a lengua, es esta imagen cuadrada, y el geniogloso de apófisis geni a base de lengua es este abanico. Entonces, la lengua ya les dije que tiene una capacidad sensorial muy grande, pero tiene una fuerza motora también muy grande. No sé si quedó claro lo de el complejo bucinador. Hola, hola, Sí quedó claro, doctora. ¿sí? Ok. Bueno, Sí, en ¿alguna, efecto. sí? ¿Alguna pregunta más? Les digo, los músculos hay que revisarlos, pero bueno, hablamos de los más importantes: orbicular de los labios, bucinadores, de la masticación, claro, para masticar, los músculos de la faringe, que es constrictor superior, medio e inferior, pues son importantes para lo de la duya o manga pastelera, que le den ese impulso. Y los músculos de la lengua, ¿no? Que les decía que tiene una gran capacidad sensorial, y la fuerza que ya vimos que es de 1/4 de segundo la propulsión, y que tiene una fuerza más o menos de 50 kilopascales. Voy a llevar un equipo en el presencial, que es el IOP, para medir la fuerza de contracción, una fuerza isométrica de lengua. O sea, hace una presión en un bulbo de la lengua contra el paladar duro y se mide en kilopascales cómo está la fuerza. Y también el endurance, o sea, cuánto tiempo puedes mantener la contracción de la lengua, calculando el 50% de tu máximo que hayas promediado. Entonces, lo voy a llevar para que ustedes lo vean. Y vamos a hacer también algunas cosas interesantes, como una prueba de deglución que se llama MECBEC,
Vamos a hacer un trabajo con espesantes para que vean qué es un líquido claro, un néctar, un pudding. Vamos a trabajar. Les quiero enseñar cuando el paciente está con una disfagia muy severa, qué podemos hacer, con uno que no está tan severo, el uso de la electroterapia, porque es una buena herramienta cuando hace falta. Entonces, yo tengo muchas ganas de verlos y de trabajar, de verlas, creo que todas son mujeres, pero bueno, de verlas y que trabajemos esto y esto ahorita a lo mejor se les hace pesado, pero allá ya va a tener sentido. Y cuando vean los estudios de nasofibrondoscopía o de videofluoroscopía, pues también las cosas cobran sentido. Entonces, les decía, sé que es un poco árida la clase, pero pues la tenemos que hacer y la tenemos que aprender. No sé si haya alguna otra pregunta. Sí, doctora, en el chat tenemos otra pregunta. Sí, Cuando se produce cialorrea en pacientes con ACV, ¿qué trabajamos? bueno, hay que ver porque la cialorrea. Habitualmente el paciente puede tener un fallo en el cierre de la boca, de la vía del auricular de los labios, pero también lo que pasa a veces es que pierden la sensación o la sensación de que la saliva escurre. Entonces ellos no se dan cuenta y la saliva está saliendo. ¿Qué hay que trabajar? Eh, en pacientes neurológicos, sobre todo en niños que tienen de verdad una cialorrea muy importante, a veces ponen toxina botulínica sobre las glándulas o quitan a un par de glándulas, pero en un paciente con un ACV no es lo habitual. ¿Qué trabajamos ahí? Sensibilidad. ¿Con qué? Con hielo, con masaje, con vibración, que sienta lo que está ocurriendo y obviamente reeducamos la función del orbicular de los labios y también le decimos cierra la boca y traga la saliva. Y claro, si él puede deglutir, la va a tragar. Si no puede deglutir, tenemos que trabajar todo el proceso deglutorio para que pueda hacerlo. Pero ahí podría ser o que no funciona el orbicular de los labios o que el paciente no siente que se está tirando la saliva o que está teniendo problema para contenerla, para transportarla o para deglutirla. Todo eso podría pasar. Entonces tendríamos que ver qué es lo que le está ocurriendo al paciente. Necesitamos tener un contexto, o sea, el paciente en un contexto para saber qué le trabajamos. No sé si respondo la pregunta. Hola. Sí, Dice que quedó sí está claro, aquí. gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? En el chat ya no tenemos preguntas, doctora. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, entonces les pediría que en, en la medida de lo posible, porque pues sé que están trabajando, que están teniendo actividades, seguro tendrán su familia, etcétera, que se pongan un poquito a revisar las fases de la deglución y si pueden revisar un poco del material que les enviemos, pues siempre es bueno para que sea más fácil trabajar en el presencial, ¿no? Entonces, les digo, hay muchas cosas que vamos a trabajar muy interesantes y que entonces en ese momento todo esto va a tener un sentido y va a cobrar como la importancia que tiene. Entonces, pues por mi parte eso es todo. Y en la tercera clase ya vamos a hablar de lo que es disfagia, de la clase de la clasificación de la disfagia, las pruebas que se hacen para disfagia, para darles todo el contexto de la disfagia y ya poder ser un poquito más práctico, mucho más práctico en la parte presencial. Disculpe, lo que mandaron hoy de información fue bien poco, no fue todo lo que mandó, lo que dio el martes.
No, sí, mandamos 50 hojas, 3 cuadernillos. A mí solo me sale un cuadernillo de 7 hojas. No, 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 no. A ver, hay que revisar con Jenny, pero son 3 cuadernillos y son 50 hojas. Sí, porque solo uno de 7 hojas me vino. Jenny, A mí Sí, también doctor. me dio Igual a mí solo un cuadernillo. también solo Ok, uno. entonces voy a revisar con la persona que los envió, porque sí, Carlos me mandó 3 cuadernillos. ajá, sí, son 3 cuadernillos, por favor. Sí, Ok. por favor. Ok, Gracias. voy a revisar. Ok, bueno, Gracias. no de nada, pues que tengan buena noche, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Traten de noche. revisar, Feliz noche. traten de revisar, o sea, ustedes por favor explíquense cómo es la mecánica de la deglución. Y si tienen alguna duda o algo antes de la clase o después de la clase del martes, luego revisamos. Eso va a ser el inicio de nuestro presencial, pero les digo, esa es como el piso firme donde debemos empezar a construir nuestro edificio, nuestra casa o lo que queramos hacer. Entonces, vamos a ver que lleguen los 3 cuadernillos, las espero el martes y todos con muchas ganas porque esta es una inversión y tiene que salir muy bien. Muchas Entonces, gracias, doctora. gracias, buenas noches y descansen todos. Buenas noches. Igualmente, feliz Buenas Buenas noche. noches. noches. Gracias, hasta luego.